Cordial saludo para todos ustedes, queridos televidentes de nuestro programa La Hora Católica, que a través de nuestro canal Teletatamá, Secot TV Santuario, llegamos a sus casas, a sus hogares, para meditar, reflexionar la palabra de Dios de cada domingo y también conocer el acontecer de nuestra parroquia, de nuestra iglesia. Iniciamos un nuevo mes, el mes de mayo, un mes tan significativo para todos nosotros desde la fe, pero también desde nuestro ambiente cultural. Celebramos el mes dedicado a la Santísima Virgen María. Tendremos varias celebraciones marianas y por eso es un mes donde la Iglesia nos invita a meditar también en la imagen de la Santísima Virgen María, ofrecerle ese culto de veneración a nuestra Madre Santísima. Y por ello también durante este mes a nivel de nuestra sociedad celebramos el Día de la Madre, una fecha tan especial para poder resaltar el amor tan grande que tenemos por nuestras madres, esos seres maravillosos que el Señor nos ha dado y que yo creo que podríamos decir son la manera más cercana de ver el amor de Dios, en una madre que con su entrega, con su abnegación, como nos lo enseña también la Santísima Virgen María, modelo de toda madre, siempre buscan lo mejor para sus hijos y están ahí siempre para mostrarnos ese rostro eterno de Dios. Por eso especial, un mes que está cargado de muchas celebraciones. Hoy justamente vemos acá la cruz, al Señor crucificado, porque estamos celebrando también esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Una fiesta para nosotros de gran importancia, porque nos recuerda lo que hemos vivido en estos días santos de la Semana Mayor, cómo a través de este madero santo el Señor nos regaló la salvación, la redención de toda la humanidad. Y qué bonito que en este día también no olvidemos esa devoción, esa práctica de piedad que tenemos también en nuestros ambientes culturales del rezo de los 1000 Jesuses. Hoy en nuestra parroquia, hoy sábado 3 de mayo, los tendremos después de la Eucaristía de las 6 de la tarde. Ojalá podamos venir, participar también de este rezo, de esta práctica de piedad. Y si no, también a través de nuestras casas poder tener el altarcito a la Santa Cruz, como una manera de reconocer en ese árbol santo la salvación que nos ha venido, gracias a Jesús, al Señor que nos ha regalado la salvación. Y quiero empezar con la oración del año jubilar. Recordemos que estamos en este año de la esperanza, en este año del jubileo. Al final, en el acontecer parroquial, pues les contaré un poco. Esta semana estuvimos en peregrinación, precisamente por este año jubilar. Y por eso quiero que iniciemos con esta oración que el Papa Francisco, que en paz descanse, el Papa nos dejó para vivir este año jubilar, este año santo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de la semilla del Evangelio, que fermente la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Después de iniciar con esta oración que nos acompaña en este año jubilar, dispongamos también nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios en este tercer domingo del tiempo de Pascua. Como en esta experiencia de la resurrección que estamos viviendo, en este tiempo del gozo pascual, la palabra nos sigue animando e impulsando para continuar nuestra vida y nuestra condición de resucitados. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo.
Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces, grandes 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este texto que acabamos de escuchar, queridos televidentes, es un texto hermoso, precisamente de la teología de San Juan, porque nos va a hablar de la experiencia de la resurrección y de lo que sucede después de la resurrección. Miremos cómo nos dice al final el Evangelio que esta es la tercera vez que Jesús se aparece después de su resurrección. Y por eso la iglesia en este tercer domingo de Pascua, tercer domingo después de la resurrección, nos quiere ofrecer también este texto para meditarlo. Y es un texto que nosotros debemos empezar a desmenuzarlo porque trae una riqueza simbólica muy grande donde nos ofrece un mensaje muy actual, muy real para nuestra experiencia de resurrección. Nosotros hemos celebrado la Pascua, estamos en este tiempo de Pascua, pero muchas veces nos quedamos con la idea de que la Pascua solamente se queda en un día o en unos días de celebración especial. Pero la Pascua debe ser la experiencia real, cotidiana, común y ordinaria de todos nosotros. Y por eso el texto de hoy nos ubica en esa clave de lo que nos puede suceder cuando entendemos la experiencia de la resurrección del Señor como un acontecimiento de un momento, como algo específico y concreto y no como una verdadera experiencia de vida, un estilo de vida. ¿Qué nos está diciendo el evangelista San Juan hoy? Que precisamente después de la resurrección del Señor, los discípulos volvieron a su vida común. Por eso nos enuncia varios de los discípulos que están nuevamente pescando, que era el oficio de la mayoría de ellos, y que vuelven otra vez a esa experiencia que realizaban antes de conocer a Jesús. ¿Y por qué el evangelista nos ubica en esta experiencia? Porque nos muestra que después de la resurrección del Señor, los discípulos todavía no creían en la promesa que Jesús había hecho. Destruirán este templo y en 3 días yo lo reconstruiré, nos dice el Evangelio, y que hablaba del cuerpo, del templo de su cuerpo, es decir, de la resurrección. Y los discípulos, aunque estuvieron con Jesús en esos 3 años de ministerio público, les costó comprender el mensaje y la misión que Jesús tenía en este mundo. Y por eso, después de la muerte y de la sepultura de Jesús, los discípulos caen en una especie de desencanto, de frustración frente a lo que ha sucedido. Ellos creen que el maestro al que habían seguido se había quedado simplemente en un fracaso y que todo había sido quizás un boom del momento, un sueño, una utopía, pero que eso no se había cumplido. Y por eso ellos regresan nuevamente a sus labores, a continuar la tarea común que realizan. Eso nos puede pasar también, queridos televidentes. Podemos nosotros haber celebrado con mucho gozo la experiencia de la Semana Mayor, pero después de unos días, ese fogonazo, esa alegría, ese gozo que nos inundó en estas celebraciones, la renovación que tuvimos,
empieza a ir menguándose, mermando en nuestro corazón, en nuestra vida. Y volvemos otra vez a las cosas comunes y corrientes que realizábamos antes de celebrar esa Pascua del Señor. No nos encargamos de inyectarle al mundo la experiencia del resucitado, sino que nuevamente nos dejamos contagiar de lo que el mundo nos presenta. Muchas veces un pesimismo, un activismo exagerado, una desesperanza, una serie de odios, de rencores, y no una verdadera experiencia de resurrección, de vida nueva como el Señor nos ofrece. Pero ¿qué hace el evangelista? Nos muestra que Jesús resucitado, que el Señor resucitado se quiere mostrar y quiere acompañar la historia de cada uno de nosotros. Y por eso se aparece a los discípulos en esa dimensión de su vida cotidiana, porque la experiencia de la resurrección no es para la iglesia, no es para un templo, no es para un lugar cerrado, es para nuestra vida común y corriente. Jesús se aparece a los discípulos en su vida común, en la pesca que están realizando. Es la manera en que nosotros también entendamos que Jesús resucitado sigue aconteciendo en nuestra vida común, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra vida de familia, de hogar, en nuestra vida parroquial. Ahí donde vivimos y en lo que hacemos a diario, el resucitado quiere también mostrarnos que está deseoso de llenar todos esos espacios de esa vida renovada en el Señor. Por eso que hoy podamos también ver en este texto una invitación a tener experiencia de resurrección en nuestra vida cotidiana. Pero hay un detalle muy bonito precisamente aquí, y es que aparece la imagen del discípulo amado. Como el discípulo amado que la tradición muchas veces llama Juan, pero que más allá de llamarlo Juan es que nos ubiquemos cada uno de nosotros, reconoce que es el Señor. Hoy yo te invito también, querido televidente, a que nosotros seamos el discípulo amado de Jesús y que ese ser el discípulo amado se traduzca en el contacto de una experiencia viva con el resucitado. ¿Cómo podemos nosotros reconocer al Señor? Cuando hay un encuentro personal con el Señor. Si no hay un encuentro personal con el Señor, Jesús va a pasar desapercibido por nuestra vida. Nos costará muchas veces reconocer a Jesús, al Señor, a Cristo el resucitado, que camina con nosotros, que nos sigue acompañando, que le da sentido a nuestra vida. Por eso esta imagen del discípulo amado es tan bella, porque nos lleva también a nosotros a un compromiso serio de comunión, de interioridad, de intimidad con el Señor. La Semana Santa que hemos celebrado tuvo que haber despertado, avivado en nosotros el deseo de enamorarnos más del Señor. Pero ese enamoramiento no se puede quedar en un enamoramiento fugaz, sino que debe ser un enamoramiento perenne, que dure, que permanezca en el tiempo, que se vaya fortaleciendo, como lo hizo el discípulo amado. El discípulo amado reconoció que era el Señor, porque en medio de las vicisitudes y de las situaciones que se presentaban en el momento y en el contexto, él tenía esperanza en esa promesa del resucitado. Y por eso, lo que los demás discípulos no lograron hacerlo, él lo hace, reconocer en ese que se aparece al Señor, al resucitado, al Jesús que los había acompañado. Qué bonito que nosotros también podamos hacer eso, que nuestra vida sea una verdadera expresión de reconocimiento continuo del Señor, pero de un reconocimiento que se traduzca en una experiencia propia de vida al estilo de Jesús resucitado. Que mis palabras, que mis acciones, que mis pensamientos, que mi manera de relacionarme, que mi manera de vivir sea expresión de esa vida del resucitado que está en mí. Hoy yo les quiero invitar, pues, queridos televidentes, a que sigamos en este gozo pascual, en este año jubilar de la esperanza, que no nos dejemos robar la esperanza, que no caigamos en el pesimismo, en la tristeza, sino que por el contrario, cada día nos llenemos de la experiencia de la resurrección. Una frase que les he compartido muchas veces aquí en las Eucaristías y que hoy vuelvo y se la repito para que la grabemos no en la mente, sino en el corazón, porque resume muy bien la experiencia de la resurrección del Señor. Un discípulo resucitado, es decir, tú y yo, que somos el discípulo amado de Jesús, es el que madruga todos los días a hacer el mayor bien posible.
Eso es resurrección, que nosotros todos los días nos levantemos con el deseo de luchar por hacerlo mejor, con pasión, con alegría, con fuerza, para que mostremos verdaderamente un rostro de un Dios vivo, de un Dios resucitado. Que esta semana pues sigamos experimentando el amor de ese Señor resucitado que se nos sigue manifestando y que nos sigue renovando en nuestra vida para que tengamos una vida con sentido, con esperanza y sobre todo con mucho amor. Quiero pues seguir compartiéndoles el acontecer de nuestra parroquia. En estos días, el día 1 de mayo, estuvimos de peregrinación en Belalcázar. Les decía que al inicio iniciábamos con la oración del año jubilar, porque precisamente no podemos olvidar que estamos en este año de gracia, en este año de salvación, en este año donde la Iglesia nos regala la oportunidad de recibir la indulgencia plenaria. Y por eso, como comunidad parroquial, peregrinamos a Belalcázar. La parroquia de Belalcázar, que también se llama la Inmaculada Concepción, fue destinada por el señor obispo como uno de los templos jubilares. El señor obispo elige unos templos en toda la diócesis para que sean los lugares donde se pueda recibir esa indulgencia plenaria en una peregrinación. Entonces nosotros estuvimos allí en Belalcázar, estuvimos casi 100 personas, participamos de la Eucaristía, que es el requisito fundamental, la Eucaristía, peregrinar a este lugar, orar por las intenciones del Papa, en este caso por las intenciones de la Iglesia, confesarnos y recibir la Sagrada Comunión. Y pues hay una bendición especial que es la que nos otorga la indulgencia plenaria. Entonces estuvimos allí, estuvimos también visitando este monumento tan reconocido del Cristo de Belalcázar, también que le da gran importancia a este lugar. Estuvimos también allí y luego estuvimos en el templo compartiendo la Eucaristía. Entonces empezamos el mes de mayo con esa experiencia de renovación también a nivel pastoral, a nivel de nuestra parroquia, ganando esa indulgencia plenaria. Hoy, como les decía, hoy 3 de mayo tenemos el rezo de los 1000 Jesuses a las 6 después de la Eucaristía de las 6 de la tarde. Ojalá también vengamos y participemos. Durante todo el mes de mayo, los sábados, tendremos el Rosario de Aurora en honor a este mes dedicado a la Santísima Virgen María. Entonces, todos los sábados del mes de mayo, a las 6:30 de la mañana, estaremos rezando el Rosario de Aurora por las calles de nuestro municipio, de nuestro pueblo. Ojalá también nos podamos unir en esa experiencia. Tendremos pues las celebraciones del Día de la Madre, del Día del Buen Pastor, todas estas celebraciones que nos van acompañando como tal en este caminar de este mes, tanto del acontecer de nuestra parroquia como de la vida social también en la que vivimos. Y no podemos nosotros olvidar lo que estamos viviendo en la Iglesia. Estamos viviendo un momento muy importante frente a la muerte del Papa Francisco. La Iglesia se encuentra en un periodo que se llama la sede vacante, es decir, a la espera del nuevo Papa. Y el Papa es elegido en el cónclave, que muy bien conocemos, que es el encuentro, la reunión de los cardenales, donde en una actitud de oración, de recogimiento, de interioridad, buscan elegir a través de la acción del Espíritu Santo a quien será el sucesor del apóstol Pedro y el vicario de Cristo aquí en la tierra, y que continuará guiando, pastoreando la iglesia del Señor. Entonces, estamos en un momento crucial. El cónclave iniciará el próximo miércoles 7 de mayo allí en Roma. Durante todos estos días, los cardenales han estado en diferentes encuentros para conocer la realidad de la iglesia. Sabemos que ellos deben estar también aterrizados en cómo está la iglesia en estos momentos, conocer el panorama general de la iglesia para poder tener elementos también en ese momento de la elección del Papa. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Orar. Debemos estar en mucha oración para que el Espíritu Santo acompañe a todo el colegio cardenalicio en esta elección del próximo Papa, del próximo sucesor de San Pedro. Que nosotros podamos como iglesia sentirnos en esa comunión de orar por estos cardenales para que el Señor les inspire verdaderamente un pastor según el corazón de Dios. Y por ello quisiera terminar con la oración que nuestro obispo, Monseñor Nelson Jair, nos ha regalado para estos días que estamos realizando precisamente en todas las Eucaristías y que debe ser
una oración que nos acompañe en ese deseo de esperar en un espíritu de docilidad y de acatamiento al nuevo sucesor de San Pedro. Dios Padre Santo, de quien procede toda elección en la Iglesia, aviva tu Espíritu Santo en el colegio cardenalicio, para que en actitud de devota docilidad, reconociendo y acatando tu santa voluntad, concedan a la Iglesia Católica un pastor universal según tu corazón, un discípulo configurado en todo a Cristo tu Hijo, un cristiano abierto a la acción del Espíritu Santo, un Papa que nos presida en la caridad, siendo para todos vínculo de comunión, un Maestro que atento a la tradición nos enseñe la verdad y atento a los signos de los tiempos, asuma los retos del momento presente y nos muestre caminos eficaces de la evangelización. Un líder que sea para el mundo promotor de la justicia, la reconciliación y la paz. Y a nosotros danos la gracia de acogerlo con afecto filial y de acompañarlo permanentemente con nuestra oración y acatamiento. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que esta oración pues nos anime a seguir en esta espera del próximo Papa. Muy posiblemente se habla que sea un cónclave breve, de pronto ya en 8 días, cuando estemos en nuestra hora católica, ya tendremos un nuevo Papa en la Iglesia. Sea el Espíritu Santo el que vaya mostrando el momento oportuno. Nuestra actitud debe ser estar en esta oración y en este abandono constante en el Señor, en el Espíritu Santo, que sea el que siga guiando todas las decisiones en la Iglesia. Todos ustedes, queridos televidentes, que nos ven a través de nuestro programa de la Hora Católica, quienes están aquí en nuestro pueblo o que se encuentran en otras ciudades del país o en otros países del mundo, nuestro abrazo fraterno, nuestra oración constante siempre aquí en el altar del Señor. Sientan que siempre los acompañamos desde la oración y que los sentimos cercanos aún en medio de una distancia geográfica. Que el Señor pues les bendiga a todos en esta nueva semana, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.